Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video nuevo, un video más de este bonito canal que gracias a ustedes ha ido creciendo. Y pues el día de hoy nos toca ver la lección número 5. Nos dice que, bueno, la lección número 5 es la esperanza de salvación. Y nos dice que la relación con Dios tiene como último fin nuestra salvación. Pues vemos en nuestros antecedentes, es decir, en las lecciones pasadas, cómo el hombre fue cayendo de mal en peor. Empezó con el pecado original de Adán y Eva, siguió con el pecado de Caín y así fueron llegando a más y más. Pero todo esto comenzó por la malicia bueno, nos habla también de la malicia del pecado original. ¿Cuál fue la malicia? ¿Qué fue lo malo? Pues vemos que uno de los pecados fue la desobediencia, fue la soberbia, pero lo real aquí es que nos dice nuestra religión que el pecado no se mide en cuanto al ofensor, sino en cuanto al ofendido. Y en este caso, al ser Dios el ofendido, pues ese daño es infinito. Entonces, por mucho que intentásemos todas las criaturas del mundo, todos los seres, toda la creación, este, saldar esa cuenta, saldar ese pecado, nunca lo lograremos. Porque nos dice nuestra lección, las cosas finitas no pueden alcanzar lo infinito. Entonces, tenemos que tener en cuenta que pues no, por nuestro mérito no podemos hacerlo. Y nos dice aquí que hay una infinita misericordia porque a pesar de que nosotros no podemos, Dios sí puede. Y Dios busca la manera. Desde el momento en el que Adán y Eva cometieron ese pecado, Dios ya había visto la forma de salvarnos. Y nos dice aquí el texto, en enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras echas tú su canañar. Entonces aquí ya vemos cómo desde el Génesis, es decir, desde los primeros libros del Génesis, desde Adán y Eva, ya se está tomando en cuenta esa salvación. Hay que ver lo que vimos la clase pasada, que pues Dios sí castiga, porque los castiga y los saca del Edén, pero no los deja solos. Entonces los sigue proveyendo, les da las pieles, pero no solamente eso, sino en su interior también les da unas palabras de aliento, les da la salvación ya sabiendo que pues no van a quedarse sin nada, sino que va a haber la oportunidad de que vuelvan a regresar al Padre. Entonces nos habla de la promesa de salvación. Esta promesa de salvación es que la mujer, es por eso que nos habla sobre María Corredentora, va a participar en esto. Dice que va a tener, bueno, dice, enemistad pondrá entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Es decir, el linaje del demonio, del diablo, y su linaje de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras echas tú su calañar. Aquí nos está hablando de él como uno solo. No hay que entender eso como él, como la descendencia total que van a tener Adán y Eva. Si no hablar de él como un solo, quiere decir que va a ser una persona, hijo de esta mujer. En este caso es donde ya lo estamos relacionando al Mesías, al ungido. Es como entonces María queda ya como corredentora, parte de ese plan de salvación, de ese plan de la redención. ¿Cómo queda como redentora? Pues ya vemos que ella, al aceptar su misión, al decir hágase en mí lo que Dios quiera, sea de mí su esclava, vemos cómo participa en esta salvación porque ella nos trae al Salvador. Eso es lo que nosotros llamamos el protoevangelio en este Génesis. Evangelio buena nueva de la salvación. Proto es primero. Entonces vemos como desde el Génesis ya nos están hablando de la buena nueva, de que vamos a ser salvados, de que el ungido, el Cristo, el linaje de esta mujer va a machacar a la serpiente. Entonces ya ahí tenemos esa esperanza de salvación. Bueno, principalmente nuestros primeros padres que al haber perdido todo, pues ya tienen aunque sea esa esperanza de cómo va a seguir. Pero también nos dice aquí que nuestros dones preternaturales, sobrenaturales, pues fueron perdidos y los naturales fueron disminuidos. Hay que entender esto porque pues
Si antes el hombre no iba a morir, pues ya muere. Si no tenía enfermedades, ya se enferma. La ciencia infusa que lo sabía todo, tenía conocimiento de todo tal cual como era. Ahora tenemos que estudiarlo, que aprenderlo. Y pues principalmente el don sobrenatural, el del ser hijo de Dios, pues perdimos esa afiliación. También nos habla de que en la memoria de los pueblos, es decir, que este relato de Génesis, porque muchas veces nos pueden decir que hay diferentes tipos de creación, ¿no? Dependiendo de las religiones. Pues nosotros podemos ver aquí que nuestros primeros padres, al conocer todo esto, pues se fue transmitiendo de boca a boca, de forma oral, estas tradiciones, ¿cómo decirlo? Pues estas historias se fueron transmitiendo y pues después de Adán y Eva, pues se hizo más grande la población. Entonces, muchos ya no conocieron a Dios, ya se fueron yendo por otros desvíos. Ya vemos como con Abraham había demasiados dioses. Entonces, casi todos hablan de una creación, casi todos hablan de un ser superior. Por ejemplo, los romanos, que tienen a Zeus, o los griegos más bien, como tienen a Zeus como el padre, ¿no? El padre de los demás. Entonces vamos viendo que en muchas religiones tienen a un ser que es proveedor, un ser que les da todo. Incluso vemos como Pablo cuando llega a Roma ve que está el altar del Dios desconocido y empieza a predicar ahí desde ahí. Bueno, pues empieza a predicar ahí hacia los romanos. Entonces, en la memoria de los pueblos nos dice que pues este conocimiento que ya tenían fue transmitido de generación en generación y pues tal vez lo vieron de formas diferentes y a pesar de que haya muchas religiones, aunque haya más viejas que el judaísmo, el cristianismo como el hinduismo, pues tiene su relación hacia esas mismas religiones, porque es este mismo Dios que tal vez ellos se desviaron, ya no supieron ya no lo conocieron, pero tenían en su mente esas historias que les platicaban. También nos habla de la verdad en la redención. La verdad en la redención nos marca que por qué es verdad, cómo sabemos que es verdad este hecho de que el Mesías vino, murió por nosotros y fue tan importante que la historia normal, la historia humana, como lo vamos a ver más adelante, nos lo marca en ese punto. El punto principal es que vemos que es un hecho tan decisivo que es parte el tiempo entre dos, la era cristiana y la época antes de Cristo y la época después de Cristo. Por eso decimos 2019 después de Cristo, 2019 antes de Cristo. En este caso, algunas personas ya lo han querido cambiar, es decir, antes de nuestra era, pero teniendo en cuenta que pues siempre se ha tomado así, ¿no? Antes y después de Cristo. Como ese hecho desde que vino Jesús ya partió los tiempos para marcar esa diferencia más que nada. También nos habla de la feliz culpa, una parte que a mí me costaba mucho trabajo entender, la verdad. Decía yo, pues, ¿cómo va a ser feliz si por culpa de Adán ahora todos ya estamos condenados, ¿no? No lo entendía totalmente. Pero ahora vemos cómo por culpa de Adán, pues sí se perdió todos los dones, pero por culpa de Adán, más bien gracias a esa culpa de Adán, Dios tuvo ese plan de redención. Y ese plan de redención de mandarnos a su hijo y que ese hijo de él se hiciera hombre. Y entonces ya en esa salvación, ya como hombre, Dios y hombre verdadero, ya pudo ver lo que realmente pasábamos, lo que realmente sufríamos, lo que realmente necesitábamos, comprender un poquito más a su creación. Y también nos habla de aquí, pues, de que si vemos que el pecado de Adán quería ser como Dios, pues ahora en la humanidad con un hombre, Jesús, ya podemos decir que uno de los nuestros alcanzó esa divinidad. Bueno, nos habla también que es nuestra dignificación en Cristo. Es lo que les comentaba. Ya como Dios se hizo hombre, pues un hombre ya es parte de esa Trinidad, de esa divinidad. No solamente eso, sino que nos trajo ya de nuevo esa unión con el Padre. Vemos que el pecado original nos quitó el don sobrenatural, que es la filiación de Dios.
Ahora con la venida de Cristo nos dignifica la humanidad y ahora ya somos de nuevos hijos adoptivos de Dios. Volvemos a tener esa afiliación. Entonces también aquí nos dice que el hombre tiene que ser la imagen de Cristo. Nos dice Pablo muchas veces que, que tenemos que irnos pareciendo a Cristo. Incluso él nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Es tan importante este punto porque lo vamos a tener que hacer parte de nuestra vida, ya lo vimos en las anteriores lecciones, que sea nuestro centro de vida, nuestro centro de pensamientos, que sea nuestro ideal, para que así nosotros podamos alcanzar la santidad. Por nuestros propios méritos va a ser demasiado difícil, imposible casi casi. Pero si tenemos a la imagen de Cristo y la imagen de otros santos que lo han logrado a imagen de Cristo, vamos a ir pudiendo llegar a esa santidad. También nos habla del nuevo Adán. Nos dice el apóstol Pablo también que si por un hombre entró el pecado al mundo, pues por otro somos justificados. Si por uno el que desobedeció, todos fuimos considerados desobedientes, pues por uno que fue justo, todos somos justificados. Es decir que Adán pues la regó, falló, y por su falla toda la humanidad fue marcada con ese pecado. Pero así mismo por Jesús, como fue justo, como fue fiel a su Padre, pues la humanidad va a ser justificada. Esto algunas veces lo podemos malinterpretar y decir, pues yo ya me salvé porque Cristo ya me justifica. Pues sí nos justifica, pero parte de lo que también nos dice Cristo es que tenemos que trabajar para Él, para el Padre, ¿no? De la viña del Señor. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Pues bueno, también nos habla del poder temporal del demonio. Al ser que el demonio no fue destruido, sino fue limitado en sus capacidades, pues va a seguir actuando, va a seguir poniéndonos trampas, va a seguir engañándonos para que nos desviemos. Hay que recordar que pues el demonio no va a buscar a los pecadores, esos ya los tiene, va a buscar a los que estamos intentando cambiar, a los que estamos buscando a Dios, a esos son los que va a ponerle más trabas. Por eso también nos dice nuestro Papa Francisco que pidamos por él. También tenemos que pedir por nuestros sacerdotes, por nuestros hermanos en general, pero por ellos, ya que ellos son los que están haciendo más labor en la iglesia, tenemos que pedir mucho por ellos. El auxilio de Dios, entonces nos dice que pues nunca vamos a estar en situación de que no nos podamos defender. Dios no nos va a poner una prueba que no podamos pasar. Tal vez sí lo veamos un poco difícil, porque muchas veces esas pruebas no las pasamos y decimos, pues es que no pude. Pero teniendo en cuenta la capacidad que tenemos, vamos a irlo mejorando. Vamos a ver si ya fallé en esto, pues ver de qué forma lo puedo hacer para no volver a fallar. Y ahí es ese camino hacia la santidad, ese camino hacia mejorar. Como nos dice aquí, pues solos no podemos, pero tenemos al Padre. El Padre nos manda su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos da todos los dones para que podamos poco a poco irlo logrando. Entonces, pues nos dice aquí, sería muy injusto que Dios nos diera una prueba que no podemos superar. Dios siempre nos va a dar pruebas que podamos. Tenemos que irlo intentando poco a poco. También no agarrar pruebas demasiado grandes. Nos habla también que estamos en una lucha sin descanso. Y lo principal aquí es que nos dice que no podemos estar solos, ni debemos estar solos, ni estamos solos, sino que tenemos que ir poco a poco a estar en estado de gracia para pedir ese auxilio divino. También nos habla aquí el apóstol Pablo, y esa frase me encanta mucho. Dice, cuando estoy débil es entonces cuando estoy fuerte. ¿Cómo puede ser esto? Cuando estamos débiles, ¿a quién recurrimos? A alguien más fuerte que nosotros, en este caso Dios. Si yo me siento débil, pues me voy a comunicar más con Dios. Cuando yo tengo todo solventado, muchas veces lo llegamos a olvidar. Entonces, tenemos que tener esa pobreza de espíritu. No en el que no crea, sino en el que necesito tanto de Dios porque no puedo. Tengo esa pobreza y necesito de su grandeza hacia mí. Entonces, cuando yo estoy más débil en mi fe, cuando estoy yo más débil físicamente y yo me acerco y le pido a Dios,
Ahí es cuando soy fuerte, porque el que es fuerte me está ayudando. Entonces es una lucha sin descanso en la que no podemos ni debemos estar solos. Y tenemos la ayuda de María como ese auxilio divino. Nos dice aquí que es un auxilio muy eficaz. Lo encontraremos en la invocación de la Santísima Virgen, la llena de gracia, el auxilio de los cristianos y sobre todo el refugio de los pecadores. María siempre nos va a estar ayudando, es nuestra madre, siempre hay que estar en oración. Por eso también en pastoral tenemos la oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a María como ese auxilio. Y en especial a María, Madre de la Iglesia, que nos va a estar ayudando. Y por último nos dice que somos un pueblo que está en marcha hacia el Padre. Somos un pueblo que no estamos buscando o no debemos estar buscando tanto lo terrenal, sino lo espiritual. Decía un profesor que tenía, vamos a hacer cosas buenas para buscar tesoros, pero no en la tierra, sino en el cielo. Hay que ir haciendo nuestra casita poco a poco en el cielo, con buenas obras. Porque pues lo de aquí, pues aquí se queda, ya lo sabemos. Tenemos que ir buscando siempre lo trascendente, lo que lo que más nos va a dejar. Por último, nos dice aquí la resolución, Señor, Dios y Padre amantísimo, que nos has elevado de la miseria humana a la santidad por la redención de tu Hijo Jesucristo, perdón. Ayúdame a sentir la dignidad de ser hijo tuyo y hermano de él. Pues hermanos, esta es la lección número 5, un poco explicada, faltaron algunos puntos como siempre. Espero que les sirva un poquito. Y pues nos veremos en un nuevo video. Se agradecería mucho sus comentarios, sugerencias, críticas constructivas, ya saben. Y pues eso sería todo, hermanos. Que tengan una excelente semana y que les vaya muy bien en este domingo en su servicio. Hasta luego. Bye.